de este reglamento que aclara ciertos temas que quedaron pendientes con la ley que fue publicada a finales del año anterior, y también se han hecho algunos cambios no relacionados a las reformas que se incluyeron con la ley. En síntesis, lo que vamos a revisar hoy es el contenido relacionado con impuesto a la renta, algunos temas relacionados con dividendos, una particularidad en cuanto a exportadores, el impuesto a la renta único para ciertos sectores. También se está haciendo una aclaración, una ampliación en cuanto a un beneficio tributario para inversiones en industrias básicas, algún tratamiento de unas deducciones adicionales de ciertos gastos. Siguiente, por favor. Vamos también a revisar los plazos para la declaración de impuestos, algunas consideraciones para declaraciones sustitutivas, qué pasa con el anticipo de impuesto a la renta cuando es voluntario, qué tratamiento van a tener los agentes de retención, en qué casos hay que hacer retenciones de impuestos. También vamos a ver una particularidad en cuanto al anticipo de dividendos. Vamos a revisar reformas en cuanto al impuesto al valor agregado, específicamente en lo relacionado a servicios digitales, también a lo que tiene que ver con agentes de retención. También algunas precisiones que se han hecho para el régimen impositivo para microempresas en cuanto a quienes pueden incorporarse, el tiempo, las consideraciones para las declaraciones de impuestos y algunas otras reformas. Y como punto final está el pago anticipado de impuesto a la renta, que por cierto es importante aclarar que el día de ayer fue declarado como inconstitucional. Sin embargo, es importante analizar el contenido de esta disposición. Muy probablemente se espera que en los siguientes días el Ejecutivo pueda sacar algún otro decreto que contenga de manera similar lo ya establecido en esta disposición. Sin embargo, como les decía, es importante analizarla. Bueno, como introducción, a finales del año anterior, justamente el 31 de diciembre, fue emitida la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Algunos temas habían quedado abiertos con algunas inquietudes o en ciertos casos se hacía referencia según lo que se establece en el reglamento y afortunadamente, bueno, después de casi 8 meses ha sido emitido el reglamento que ha demorado un poco. Hay muchos sectores que estuvieron esperando este reglamento y bueno, ya en todo caso fue ya emitido y hay ciertas dudas que ya las podemos despejar y que ya en ciertos casos ya tienen aplicación inmediata, en otros hay que considerar la fecha de aplicación. Vamos en cuanto a las reformas al reglamento, a la ley de régimen tributario interno. En cuanto a impuesto a la renta, se han hecho algunos cambios. El primero tiene que ver con la distribución de dividendos y se ha hecho algunas precisiones importantes. Bueno, la primera es que se debe considerar como hecho generador del dividendo, es decir, para poder actuar como agente de retención, se debe considerar la fecha en la cual está elaborada el acta de junta, en la cual el órgano superior haya tomado la decisión de repartir esos dividendos. Es importante considerar que esto es independiente del pago, bien el pago puede ser hecho en varias cuotas, lo que importa es en qué momento se elaboró el acta de junta y en función de eso se tiene que actuar como agente de retención en los casos que corresponda. Y el valor que se debe tomar para poder actuar como agente de retención es el que consta en el acta, independientemente de que se haya pagado, no se haya pagado, haya cuotas, se haya hecho algún mecanismo de compensación, se haya hecho una dación de pago para fines de retención, es lo que consta en el acta de junta. Para dos sectores específicos se ha hecho una precisión que antes no estaba a nivel ni de ley ni de reglamento. El primero tiene que ver con qué pasa con las compañías extranjeras que se dedican a actividades de transporte internacional, courier, correo paralelo, transporte de carga,
y que están constituidas en Ecuador a través de sucursales y que operan en Ecuador a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes que tienen un esquema particular específico para el pago de impuesto a la renta que se calcula, es una especie se calcula una especie de renta presuntiva. Entonces, en ese sentido, se establece que se considera como dividendo el resultado de restar de la base imponible presuntiva establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno para estas empresas. Se debe restar la participación a trabajadores y el impuesto a la renta causado, y ese valor se considera como dividendos. El segundo caso es para otros establecimientos permanentes en los cuales se considera igual como dividendo el resultado de restar de los ingresos, los costos y la participación a trabajadores y impuesto a la renta causado, y eso se considera como dividendo. Al hablar de establecimiento permanente no se refiere a sucursales, sino a aquellas empresas del exterior que por haber cumplido alguna de los preceptos establecidos en la normativa tributaria, se considera que tienen un establecimiento permanente en Ecuador y por tanto deben cumplir con obligaciones tributarias similares a las que cumple una sociedad y únicamente debe tener un registro único de contribuyentes. Nuevamente, para este sector se considera como dividendo el resultado de restar ingresos menos costos y gastos, menos la participación a trabajadores y menos el impuesto a la renta. La particularidad que se ha establecido para estos dos sectores es que no debe existir un documento, ningún documento en particular en el cual se establezca la decisión de repartir esos dividendos, sino la retención, la renta va a ser grabada de manera inmediata. ¿En qué momento va a ser? Cuando se configure la obligación de pago de impuesto a la renta. Es decir, para los dos sectores van a tener que presentar la declaración de impuesto a la renta en abril de cada año en función del 9º dígito del RUC, y a la vez van a tener que pagar la retención por concepto de dividendos, con base en los cálculos ya explicados. En cuanto a los dividendos exentos, se aclara nuevamente que están exentos únicamente los dividendos que sean repartidos por sociedades o establecimientos permanentes de compañías del exterior en favor de otras sociedades con residencia en Ecuador. Para el resto de casos, pues habrá que actuar como agente de retención. Un segundo caso en el cual se aclara nuevamente en el reglamento que no se considera como distribución de dividendo y por tanto no está sujeto a impuesto a la renta es la capitalización de resultados acumulados, independientemente del año e independientemente de la forma en que se haya realizado esta capitalización, es decir, está incluido también la capitalización de utilidades producto de la reinversión mediante la cual se accede a la disminución de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta. En otro caso en el cual, que también estaba contemplado en la ley para tener la exoneración en la repartición de dividendos, es cuando se trata de las utilidades, rendimientos o beneficios obtenidos por los fondos y fideicomisos de titularización que se dediquen a la inversión y administración de bienes inmuebles. En la ley se hacía ya la precisión respecto de los requisitos que se debe cumplir para este tipo de sectores en el cual se establecía que se debe contar con al menos 50 beneficiarios constituyentes de estos fondos o fideicomisos y que ninguno de ellos puede tener más del 49%, excluyendo a partes relacionadas. Esos eran algunos de los requisitos que establecía ya la ley para poder acceder a esta exoneración en el pago de dividendos, exoneración de impuesto a la renta. Y en este caso se ha hecho una aclaración adicional, que estos fondos o fideicomisos de titularización no pueden vender los bienes inmuebles para los cuales se ha constituido, es decir, en los cuales está realizada la inversión, no puede venderlos ni siquiera a título gratuito, es decir, no pueden enajenar ni siquiera a título gratuito.
De ser el caso, si es que se genera al menos una enajenación en el año, ya se considera que es actividad habitual y por tanto está sujeto a impuesto a la renta y por tanto el dividendo también está grabado con impuesto a la renta. Esa precisión es muy importante. La intención de lo que busca esta reforma es que los fondos de inversión y los fideicomisos inviertan de manera permanente en bienes inmuebles, no que se convierta en una actividad habitual de mantener por un tiempo y vender los bienes inmuebles. Digamos, por favor. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a la retención de impuesto a la renta por dividendos, se ha hecho una aclaración que es muy importante. Bueno, en primer lugar, primero revisemos un poco de qué es lo que está establecido en cuanto a cómo actuar como agente de retención, que de alguna manera ya estaba establecido en la ley. Se considera como base imponible el 40% del dividendo distribuido, es decir, del dividendo que conste en el acta de junta de accionistas, se considera como renta grabada el 40% y sobre este 40% se deberá actuar como agente de retención según corresponda. En primer caso, si el dividendo es entregado a una sociedad residente en Ecuador o corresponde a un aumento de capital a través de resultados acumulados, no está sujeto a retención, sin embargo, se tiene que emitir un comprobante de retención en cero. Cuando se trata de dividendos repartidos en favor de personas naturales con residencia en Ecuador o cuyo beneficiario final sea un residente en Ecuador, en ese caso se tiene que actuar como agente de retención según la tabla que fue publicada por el Servicio de Rentas Internas a inicios de este año, en el cual se contempla una retención que va desde el 0 hasta el 25%. Es una tabla, es una tabla progresiva en función de los dividendos efectivamente distribuidos y sobre eso se debe actuar como agente de retención. Se establece un tercer caso que es cuando quien reparte los dividendos, es decir, la sociedad, no haya informado sobre sus accionistas hasta el último nivel requerido por la normativa tributaria. En ese caso, la retención equivale al 35%. También en el caso de distribución de dividendos a no residentes, se establece una retención del 25%. Y bueno, aquí es importante precisar una falencia que hemos identificado en el reglamento, debido a que se establece que la tarifa de retención para no residentes es equivalente a la tarifa establecida para sociedades. Sin embargo, la ley de simplificación tributaria establecía que para pago de dividendos a no residentes se debe observar la tarifa establecida para no residentes. Y en este caso, en la ley se establece, ley de régimen tributario interno, se establece que la tarifa para no residentes cuando se trata de paraísos fiscales está sujeta a retención del 35%. En ese sentido, a nuestro criterio, lo que debe primar es lo que esté establecido en la ley de simplificación tributaria, que hace referencia a la ley de régimen tributario interno, y por tanto, cuando los dividendos son pagados a paraísos fiscales o regímenes preferentes, pues la retención también debería ser del 35%. Ahora, un cambio importante que se está dando en este punto es que la retención de impuesto a la renta establecida en este caso también aplica cuando se anticipe dividendos. Y eso vamos a ver un poco en la siguiente lámina, cuál es el procedimiento que se ha venido realizando y que de alguna manera se mantiene. Sin embargo, lo que está establecido en este reglamento es que si es que yo en este momento anticipo dividendos, además de actuar como agente de retención por el anticipo de dividendo, también retengo en función de estas consideraciones. Es decir, si yo retengo, perdón, si yo anticipo dividendos, retengo, digamos que son $100,000, retengo como anticipo de dividendos y además verifico si es que por ejemplo, si es que no se cumplió el deber de informar quiénes son los accionistas hasta el último nivel, también retengo el 35%. ¿Sí? Sigamos a la siguiente lámina y para profundizar un poquito más en el tema.
En cuanto al anticipo de dividendos, pues no ha cambiado en mayor parte el procedimiento. Sabemos que cuando se anticipa dividendos se tiene que actuar como agente de retención en la tarifa que le corresponde según su composición societaria, perdón. Es decir, si es que la tarifa que le corresponde es del 28% y se anticipa dividendos, se tiene que retener el 28%. Si le corresponde el 22 o el 25%, habrá que retener el 25%. Se debe considerar que, y esto no es un cambio, sino que ya ha estado vigente, que este comprobante de retención tiene que ser emitido a nombre de la empresa que está distribuyendo los dividendos, y esta retención constituye crédito tributario para la empresa. El valor de esta retención, si bien es cierto, se considera como una retención, sin embargo, del valor anticipado, es decir, si es que se decide anticipar $100,000 en dividendo, no quiere decir que de esos 100,000 se resta digamos, el 25%, sino que al accionista se le paga los $100,000 y la compañía asume la retención, es una especie de asumir la retención en el porcentaje que le corresponda, y es por esta razón que el valor retenido constituye crédito tributario para la compañía. En este sentido, al hablar de un anticipo de dividendos, como les decía, se tiene que también retener en función de lo indicado en la lámina anterior. Un aspecto importante que se ha cambiado también en esta disposición: antes en el reglamento se establecía que los préstamos no comerciales a accionistas y a partes relacionadas también se considera como anticipo de dividendos, y se ha hecho un leve cambio. Ahora se establece que los préstamos en general a accionistas se consideran anticipo de dividendos. Y únicamente se ha dejado como en el lado de préstamos no comerciales cuando son a partes relacionadas. Es decir, tenemos dos esquemas. El primero, si son cualquier tipo de préstamo a accionista, anticipo de dividendos. Y si es que son préstamos no comerciales a relacionadas, también se considera como anticipo de dividendos. La retención en cuanto a anticipo de dividendos no aplica para cuando son distribuidos por empresas tenedoras de acciones, es decir, las empresas holding, o cuando quien reparte los dividendos está exento del pago de impuesto a la renta. En estos dos casos se puede realizar anticipos de dividendos sin pagar la retención correspondiente. Sin embargo, se debe considerar que hay que verificar si es que es aplicable la retención por dividendo distribuido, ¿sí? Es decir, para estos dos sectores está exento de la retención como dividendo anticipado. Sin embargo, como dividendo distribuido, sí es importante analizar si es que aplica la retención. Siguiente, por favor. Se ha hecho un cambio importante en cuanto a las condiciones para ser considerado como un exportador habitual, lo cual implica la aplicación de algunos beneficios tributarios que tienen estos sectores. En el reglamento se establecía que se debía cumplir con ciertos requisitos, pero la base de cálculo era lo que ocurrió el año anterior. El cambio que se está haciendo es que se debe observar lo que ocurrió en el presente ejercicio fiscal y ya no en el anterior. Las condiciones se mantienen, es decir, que al menos el 25% de los ingresos correspondan a exportaciones, ya sea de bienes o de servicios. También que se realicen al menos 6 exportaciones en 6 periodos distintos, y cuando se trata de exportaciones cíclicas, que sean al menos 3 exportaciones en 3 periodos distintos. Esta consideración en cuanto al número de exportaciones y el tiempo no aplica cuando se trata de exportaciones de servicios. Siguiente, por favor. En cuanto al impuesto a la renta para el sector bananero, se establece que el impuesto a la renta debe ser pagado de manera anual, independientemente de las retenciones que se deban practicar. Se establece también que cuando se tenga ingresos atribuibles a otras actividades distintas a la producción y venta de banano, deben ser segregadas de estas actividades. Por tanto, se debe segregar los ingresos, los costos y gastos a fin de que se tribute bajo el régimen general sobre estas rentas,
Y se establece que cuando el contribuyente no pueda diferenciar los costos y gastos atribuibles a los ingresos generados por otras actividades, deben ser calculadas de manera proporcional, dividiendo el total de ingresos generados por otras actividades para el total de rentas y multiplicado por el total de costos y gastos deducibles. Se establece también el requisito de cumplir todos los deberes formales que están establecidos para los contribuyentes. A la siguiente, por favor. Se establece, se establece también una consideración en cuanto a las tarifas que se debe pagar para la producción y venta de banano en el mercado local, en el cual se establecen los rangos que van desde el 1% hasta el 2%, y en caso de que se obtenga el certificado de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, se establece una tarifa del 1% en todos los casos, sin considerar el número de cajas que se haya comercializado por semana. El porcentaje debe ser del 1%. La consideración es que para poder aplicar este porcentaje del 1% se debe previamente obtener el certificado, y una vez que se obtenga el certificado se podrá aplicar la tarifa del 1%. Siguiente, por favor. Se hace también algunas precisiones en cuanto al impuesto a la renta único para actividades agropecuarias, en el cual se establecía en la ley se estableció tarifas de impuesto a la renta único que van desde el 0% hasta el 1.8%, y hasta el 2% cuando se corresponde a exportaciones. En este caso se está estableciendo que si es que se ingresa a este régimen, ojo, este régimen es voluntario, no es obligatorio. Quienes decidan acceder a este régimen deben quedarse al menos 2 años, y eso ya es de carácter obligatorio. Es decir, si ingreso en este régimen, debo quedarme al menos 2 años. Se aclara que los sectores que pueden aplicar es para frutas, legumbres, hortalizas, granos, café, cacao, caña de azúcar, flores, leche, carne, huevos, lanas. Si es que se establece también que si es que se detecta que se está estableciendo mecanismos de planificación agresiva, queda automáticamente suspendido. Esto no implica que no puedan haber posibles sanciones si es que se detectare alguna práctica que se esté buscando evadir o omitir el pago de impuesto a la renta. Se establece que como base para el cálculo del impuesto a la renta único para este sector, se considera el mayor entre el precio de mercado y el que fije la entidad rectora. Y cuando se trata de operaciones entre partes relacionadas, el Servicio de Rentas Internas podrá establecer los valores mínimos. Obviamente esto también se basa en los esquemas de análisis de precios de transferencia. Vamos a la siguiente. Un cambio importante que se ha hecho es para el sector de producción y cultivo de palma, que tenían, mediante decreto ejecutivo, tenían la posibilidad de pagar el impuesto a la renta, un impuesto a la renta único. Este decreto ha sido derogado debido a que ya pueden acceder al impuesto a la renta único establecido para actividades agropecuarias, que lo vimos en la lámina anterior. En resumen, este esquema establecía un pago de impuesto a la renta que va desde el 1 hasta el 1,8%, y sus ventas estaban sujetas a retención del 1%. Este esquema ha sido ya derogado. En cuanto a las inversiones nuevas para los sectores considerados como industrias básicas, se ha establecido también la posibilidad de que contribuyentes que ya están realizando una actividad económica puedan acceder a este beneficio tributario, y se calcule el beneficio en función de las nuevas inversiones que se están realizando. En función de ello se han establecido dos formas de poder aplicar el beneficio. El primero es que se logre identificar los ingresos, costos y gastos atribuibles a las nuevas inversiones, y en el segundo, en caso de que no se logre identificar, se lo aplique mediante una fórmula que lo que busca es obtener una reducción en la tarifa. Es decir, en el primer caso,
si es que logro identificar los ingresos, costos y gastos atribuibles a la nueva inversión, tengo una exoneración total sobre esas rentas. Y si es que no logro hacer esta identificación, tengo que aplicar la fórmula que consiste básicamente en comparar el monto de las nuevas inversiones respecto del total de activos fijos brutos revaluados, y eso multiplicarlo por la tarifa de impuesto a la renta. Entonces, lo que se consigue es una reducción en la tarifa de impuesto a la renta y se establece que en ningún caso esta reducción podrá ser mayor a 10 puntos porcentuales. Se debe considerar que en caso de que se acceda a este beneficio, bueno, antes primero estaba establecido únicamente para inversiones realizadas por empresas nuevas, ahora también se está permitiendo que tanto sociedades como personas naturales puedan acceder a este beneficio y el cálculo que se realice de esta fórmula estaría vigente durante el tiempo que reste para aplicar el beneficio. El plazo total para la exoneración es de 10 años. En cuanto a los gastos de promoción y publicidad, es importante recordar que estos están sujetos a un límite de deducibilidad del 20% sobre los ingresos grabados. Se ha incorporado un concepto adicional que es el patrocinio. El patrocinio se define como la canalización de recursos monetarios o no que contribuyen a la realización de un fin. Se refiere a no porque también puede ser en bienes, es decir, una contribución en especie. Se establece también en cuanto ya la forma en la cual se debe acceder al beneficio de una deducción adicional del 100% de los pagos por publicidad y patrocinio en favor de deportistas o programas y proyectos deportivos. Y se establecen algunas condiciones. La primera es que se debe contar con un certificado por cada beneficiario, un certificado emitido por el ente rector en materia de deporte, en caso de que el pago sea al exterior, debe ser a deportistas ecuatorianos. Y también se establece que el pago debe ser directo, sin ningún intermediario. Cuando se trate de aportaciones en bienes, estos deben ser a valor de mercado. Y en caso de que se identifique que las aportaciones no han sido destinadas para el fin que debería corresponder, no aplica la deducción del gasto y tampoco el beneficio. Se establece que este beneficio no es aplicable cuando los accionistas, directivos, socios, administradores de la compañía y de quien está entregando el beneficio es una parte relacionada del deportista o tiene una relación de hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el deportista. Tampoco es aplicable cuando se trata de una aportación entre partes relacionadas. Y se establece también que este beneficio tributario en ningún caso dará lugar a amortización de pérdidas tributarias. Es decir, si es que una compañía que tiene pérdida tributaria y tiene una aportación realizada, un patrocinio realizado a un deportista, este beneficio no podrá ser aplicado debido a que ya de por sí la compañía tiene pérdida tributaria. O si es que teniendo utilidad tributaria, al aplicar este beneficio se produce una pérdida tributaria, esta no será aplicable. Solo será hasta el punto en el cual la base imponible llegue a cero. Siguiente, por favor. En el caso de patrocinios de eventos artísticos y culturales, en la ley se establecía la posibilidad de deducir un 50% de estos beneficios. Se establecido igual algunos requisitos similares a la lámina anterior. El primero es el hecho de tener que contar con un certificado por cada uno de los beneficiarios. Y es que el pago es hecho al exterior, igual tiene que ser en favor de artistas ecuatorianos. El pago tiene que ser directo, no se debe utilizar ningún intermediario. Cuando se trata de aportaciones en bienes, tienen que ser hechas a valor de mercado. Y si es que se identifica que los bienes, las aportaciones no han sido utilizadas por los fines que corresponden, no aplica ni la deducción del gasto ni el uso del beneficio tributario. Nuevamente, en este caso tampoco es aplicable si es que los socios, accionistas, administradores
directivos de la empresa que está entregando este aporte a un evento artístico y cultural, es una parte relacionada o también si es que tiene una vinculación hacia el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto del artista o de los organizadores. Y tampoco, al igual que en el caso anterior, la aplicación de este beneficio tributario en ningún caso dará lugar a una pérdida tributaria. Es decir, el límite será hasta que la base imponible llegue a cero. El siguiente caso, por favor, vamos a la siguiente lámina. El siguiente es, se establecieron las condiciones para poder aplicar la deducción de donaciones para el pregrado o posgrado a fines a ciencias de la educación, es decir, donaciones que se hagan a instituciones de educación superior destinados para programas de pregrado o posgrado, específicamente para ciencias de educación. En este caso, ya en la ley se establecía un límite del 1% sobre ingresos grabados y lo que se está haciendo en el reglamento es determinar algunas condiciones que deben ser cumplidas. La primera es que estas entidades deben ser calificadas por el organismo competente, que los recursos deben ser direccionados para mejorar la calidad de la educación. Las donaciones tienen que ser de manera directa, sin intermediarios. Quien recibe la donación tiene que presentar la declaración de impuestos de renta sobre donaciones. En todo caso, tendrá que ser informativa según el caso. Y cuando se trata de aportaciones en bienes, deben ser realizadas considerando valores de mercado. De la misma manera, si es que se identifica que estas donaciones han sido realizadas para otros fines, no aplica la deducción. No es aplicable esta deducción del 1% sobre ingresos grabados cuando las donaciones o asignaciones de recursos son realizadas a entidades de educación cuyos fundadores, directivos están domiciliados en paraísos fiscales, o también si es que se trata de partes relacionadas. Vamos a la siguiente. Bueno, en cuanto a la deducibilidad de gastos por intereses, en la ley se establecía un límite de deducción de intereses con partes relacionadas locales y del exterior que equivale al 20% del EBITDA. En el reglamento se está haciendo algunas aclaraciones que son bastante complejas y esperamos que el Servicio de Rentas Internas emita alguna resolución para poder aclarar su aplicación. Bueno, como les decía, el límite es del 20% sobre el EBITDA, el cual se obtiene de tomar la utilidad contable y restar los intereses, las depreciaciones, las amortizaciones, la participación laboral. Y es decir, es un concepto, el EBITDA es un concepto financiero y sobre este resultado se aplica el 20% y ese viene a ser el límite que debe ser tomado en cada año. Como segundo paso, se establece que se debe calcular un valor mínimo de intereses que resulta de tomar el total de intereses devengados o pagados en el año y restar los intereses registrados como ingreso grabado en el año. Es decir, voy a tomar los gastos financieros menos los ingresos financieros grabados y ese va a ser el indicador denominado como MIN, que viene a ser los intereses mínimos. Este indicador es clave para poder determinar el monto de los gastos deducibles o no deducibles por concepto de intereses. Como tercer paso, puedes pasar por favor a la siguiente lámina. El tercer paso está establecer el interés neto con partes relacionadas y en este caso se establece que los intereses en operaciones con relacionadas en ningún caso será menor al MIN. Y es importante considerar que el MIN, el que era el mínimo de intereses, incluye todas las operaciones tanto de gastos de intereses como de ingresos por intereses. Entonces, el total ahora, como tercer paso, el total de los intereses con partes relacionadas en ningún caso deberá ser menor al resultado de restar de los gastos financieros los ingresos financieros.
Como cuarto paso, ya para determinar si es que es aplicable la deducibilidad, se establece que cuando el límite del 20% sobre el EBITDA sea menor a cero, sea igual o menor a cero, no es aplicable deducción alguna. Como quinto paso, para determinar la deducibilidad de los gastos por intereses, se establece, ¿podemos avanzar, por favor? Como quinto paso, se establece que cuando el límite, es decir, el límite del 20% sobre el EBITDA, sea mayor a cero y el interés neto con relacionadas exceda dicho límite, perdón, el interés neto con relacionadas no exceda dicho límite, el contribuyente puede deducir la totalidad de los intereses con partes relacionadas. Como sexto caso está que cuando el límite del 20% sobre el EBITDA sea mayor a cero y el interés neto con relacionada exceda este 20% en un monto mayor al total de los intereses, no se admitirá deducción alguna por concepto de interés. Recuerden que el INR no puede ser menor al min. Entonces, esta es la clave. Una vez que determine el min, yo considero el interés neto con relacionadas, verifico si es que es aplicable o no la deducción. Y como séptimo caso, establece que cuando el resultado de aplicar el 20% sobre el EBITDA sea mayor a cero y el interés neto con relacionadas exceda dicho límite por un monto menor al total de los intereses, no será deducible el exceso. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante considerar que de alguna manera estas definiciones están basadas en principios, en directrices de la OCDE. Únicamente lo que discrepa son algunos porcentajes. Entonces, esto es un comportamiento global y debemos tener cuidado con la aplicación de la deducibilidad de los intereses con partes relacionadas, ya sean locales o sean del exterior. Lo que acabamos de ver es para aquellos contribuyentes que no sean bancos, aseguradoras o entidades del sector financiero popular y solidario. Estos tres sectores, es decir, los bancos, las aseguradoras y las entidades del sector financiero y popular y solidario, tienen un régimen específico en el cual se deben basar cuando se trata de préstamos obtenidos con el exterior. Bueno, primero debemos considerar que estos préstamos deben estar registrados en el Banco Central, que no deben superar las tasas de interés publicadas por el Banco Central, y de hacerlo, pues se tiene que actuar como agente de retención. Y ahora, ¿qué pasa cuando estos préstamos son con partes relacionadas? En este caso, la deducción, el límite de deducción es del 300% de la relación entre el endeudamiento total y el patrimonio total. ¿Sí? Si es que se excede este límite, el interés sobre el exceso es no deducible. Se hace una aclaración también que los intereses, los sobrepréstamos otorgados por casas matrices, no se considera como financiamiento y por tanto los intereses no son deducibles en absoluto. Y se debe considerar que esto es independiente de la obligación de actuar como agente de retención. Debemos verificar en qué caso se debe actuar como agente de retención y proceder cuando sea pertinente. La siguiente, por favor. Se ha hecho una aclaración en cuanto a la aplicación del impuesto diferido sobre jubilación patronal. Y bueno, aquí es importante recordar que en la ley de régimen, con base en la reforma realizada por la ley de fomento, perdón, ley de progresividad tributaria, se establecía condiciones que deben ser aplicadas a partir del año 2021 para poder utilizar la deducción de gastos por concepto de provisión de jubilación patronal y desahucio. En ese sentido, para aplicación de impuestos diferidos, se establece que, y ojo, esto es aplicable a partir del año 2021, no para este año se cierra conforme ya hemos estado manejando. A partir del año 2021, para empleados con tiempo de servicio de al menos 10 años, siempre y cuando se cumpla con la obligación de aportar los fondos de entidades administradas por entidades especializadas, esos gastos son deducibles y por tanto no se admite reconocer impuestos diferidos. Y como segundo caso está que si es que las provisiones por jubilación patronal atribuidas a empleados con tiempo de servicio de al menos 10 años
pero cuando no se cumpla con la obligación de aportar a los fondos, el gasto va a ser no deducible y se admite el reconocimiento de impuestos diferidos. Y en el tercer caso, cuando se trate de provisión de jubilación patronal atribuida a empleados con tiempo de servicio menor a 10 años, en ese caso el gasto no va a ser deducible y tampoco se va a admitir el reconocimiento de impuestos diferidos. De alguna manera, esto es un retroceso en cuanto a lo que se había alcanzado ya en materia de impuestos diferidos, ya que se permitía reconocer sobre cualquier obligación contabilizada en este momento por aquellos, bueno, no en este momento, sino a partir del año 2021, sobre empleados con tiempo de servicio menor a 10 años, pues lastimosamente nuevamente ya no es permitido reconocer impuestos diferidos. En materia de impuestos diferidos también se está incorporando, afortunadamente, la posibilidad de reconocer impuestos diferidos sobre las diferencias temporales generadas producto de la aplicación de la NIF 16. Eso fue un problema por el cual muchos contribuyentes pasamos durante el año 2019 en virtud de que las bases financieras generadas por las amortizaciones de derechos de uso de activos arrendados excedía al importe de las facturas, es decir, al importe tributario, generándose gastos no deducibles y debido a que no estaba contemplado en el reglamento la posibilidad de reconocer impuestos debidos, no se lo pudo hacer. En este momento ya, a partir del 4 de agosto, ya está contemplada la posibilidad, así que ya es aplicable reconocer impuestos diferidos producto de la aplicación de la NIF 16 sobre arrendamientos. Le cedo la palabra a Verónica Peña, nuestra socia de impuestos. Muchas gracias, Nelson. Sin duda son algunos aspectos muy interesantes los que hemos tratado hasta el momento. Creo que sin duda en temas como los intereses que hemos conversado con relacionadas, pues tomará mucho más tiempo una explicación que pueda ser adaptada a cada una de las compañías. Como todo lo que hemos dicho en este momento, las decisiones oportunas son vitales. La crisis del COVID y la situación actual de nuestro país, pues lleva a que las compañías estemos tomando medidas emergentes en relación a varios temas. En ese sentido, esto no debe quedarse atrás. Creo que es importante que se considere empezar una capacitación interna dentro de las compañías, tener reuniones de trabajo con los asesores tributarios de manera de que podamos tener estas consideraciones a tiempo y no dejemos para el final, para el cierre del ejercicio, donde muy probablemente podamos tener novedades al respecto. En ese sentido, les invito a ustedes, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a que iniciemos con esos procesos de manera de que podamos tener las condiciones necesarias para un óptimo cierre fiscal, que podamos optimizar el pago de nuestros impuestos y tengamos ya la precaución de cómo va a ser nuestro cierre fiscal. Gaby, ¿me confirma si ya estoy en cámara, por favor? Sí, estás en cámara. Listo, muchísimas gracias. Bueno, eso es como un poco para concluir lo que habíamos visto con Nelson. Los cambios dentro de la ley el reglamento de la ley de simplicidad pues continúan. El próximo punto que vamos a tratar es sobre el seguro a los créditos por la exportación. Dentro de la ley de simplicidad tributaria ya nos habían dado ciertos puntos para poder nosotros tener una deducción adicional, es decir, un beneficio cuando yo soy un exportador y contrato un crédito para esta exportación. Sin embargo, dentro del reglamento me da los límites y las condiciones bajo las cuales es aplicable este beneficio adicional. Como vimos en los otros casos de deportistas, de artistas, de las universidades, el reglamento lo que está haciendo es normar hasta qué punto ese beneficio va a ser aplicable. De esa manera, en el seguro de exportación tenemos un beneficio del 50% adicional de la prima, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. La primera condición es que el seguro y el reaseguro no sean contratados con partes relacionadas y que tampoco la exportación sea hecha a una parte relacionada. Recordemos que los conceptos de partes relacionadas siguen manteniéndose dentro de la legislación tributaria. De manera general, una parte relacionada es aquella que tiene control, administración, dirección, pero también una parte relacionada se puede considerar a las actividades que yo realice con entidades en paraísos fiscales.
En ese sentido, si yo tengo ese tipo de operaciones, ese tipo de seguros con entidades en paraísos fiscales, pues yo podría exponerme a que no tenga esta deducción adicional del 50%, pese a haber contratado este seguro para crédito de exportación. También nos menciona que la exportación sea efectivamente realizada, es decir, que consten los documentos aduaneros que nos permitan demostrar la salida de las mercancías desde el Ecuador y siempre y cuando el crédito que se haya concedido para estas exportaciones no supere los 365 días. Si fuera un plazo mayor, pese a cumplir con las otras condiciones, yo no podría tomarme el 50% del beneficio adicional. Es decir, sería deducible únicamente la prima, pero no tengo acceso a una deducción adicional o a un beneficio por este sentido. Y finalmente, que en el caso de estos créditos que hayan sido concedidos al exterior, no se haya realizado la provisión de incobrabilidad de cuentas. Es decir, yo no haya tenido una deducción por el 1% de cuentas incobrables sobre las cuentas que están en el exterior y que están hechas por este seguro o contratados por este seguro. Si yo tengo ese caso, pues las debo excluir y ya no tengo la deducción adicional. Esas son las condiciones que ahora se deben cumplir en el caso de este beneficio por seguros de exportación. Hay cambios también en los plazos para declarar. Estos van a ser para puntos específicos y más adelante vamos a ver para temas especiales. Este plazo para declarar se aplica para dos operaciones. Las primeras, las instituciones del Estado y las empresas públicas. Estas empresas públicas podrán presentar sus declaraciones hasta el 20 del mes siguiente, es decir, sin tomar en cuenta el 9º dígito del RUC que hasta el momento venían tomando. Y para aquellos contribuyentes que estén domiciliados o que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos a la emisión de esta normativa, pueden presentar sus declaraciones hasta el 28 del mes siguiente. Es decir, tampoco van a respetar el 9º dígito del RUC. Sin embargo, una vez vencido este plazo, si no es el 20 o el 28, correrán los intereses y multas correspondientes por pago tardío de una declaración y en caso de que estos días o el 20 o el 28 caigan dentro de un día de descanso obligatorio o un feriado, pues se traslada al siguiente día hábil en el cual se puede presentar la declaración, a excepción que ese cambio de día hábil pues corresponda a un cambio de mes. En ese sentido, se deberá declarar hasta el último día del mes que corresponda. Recuerden, este cambio es únicamente para las instituciones del Estado y las empresas públicas y aquellos contribuyentes que tengan como domicilio principal la provincia de Galápagos. Otra de las modificaciones, si bien ya constaba dentro del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario, con la ley de simplicidad tributaria se extiende un poco los conceptos por los cuales yo puedo presentar una declaración sustitutiva. Recordemos que nosotros, los contribuyentes, tenemos la opción de presentar una declaración sustitutiva siempre y cuando detectemos que hubo un error en la presentación de la declaración original. ¿Cómo hacemos esta declaración sustitutiva? Pues tomamos en cuenta el número del formulario que se está sustituyendo, consignamos los valores que consideramos son los correctos y también ponemos los pagos previos en el caso de que estos hayan sido hechos. De esa manera nosotros ingresamos una declaración sustitutiva. Sin embargo, dentro de la normativa debemos tomar en cuenta que existen ciertos parámetros para poder presentar las mismas. Uno de estos parámetros es que yo puedo hacerlo dentro del año siguiente a la presentación de la declaración cuando haya presentado en la declaración original un tributo mayor al que debió haberse causado. En este caso, pasado un año, por ejemplo, si es impuesto a la renta, de abril del 2019 a abril del 2020, yo tengo ese año para corregir esta declaración, poder consignar los valores reales y tener los impuestos que están a mi favor, porque pagué un tributo mayor al que yo debía. También me dice la normativa que puedo hacerlo dentro de un año siguiente cuando en esta declaración sustitutiva se modifique el impuesto a pagar, la pérdida tributaria o el crédito tributario que esté a mi favor. Pero, ¿cuál es la condición en este caso? Que siempre y cuando la administración tributaria no haya iniciado con un proceso de revisión. ¿Qué se considera un proceso de revisión de parte de la administración tributaria? Cuando yo tengo
una orden de determinación, una orden de determinación de diferencias, un requerimiento de información en relación al análisis de esos impuestos, son procesos de revisión de la administración tributaria. Si la administración tributaria ya inició con ese proceso, se suspende la declaración la presentación de declaraciones sustitutivas y debo esperar hasta que sean notificadas las diferencias detectadas. En el caso de que yo, al contrario, no genere un saldo a favor mío, sino haya un impuesto mayor a pagar a la administración tributaria, si disminuye la pérdida o el crédito tributario a favor que yo tenía, estas declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas por algún tiempo, siempre y cuando no se haya iniciado un proceso de determinación. Es decir, en este punto no hay el limitante de que sea un año. Y puedo también hacer declaraciones sustitutivas hasta 6 años posteriores cuando sea por pedido de la administración tributaria. ¿Cuándo se dan estos pedidos? En los procesos de determinación. Entonces, en un proceso de determinación, yo llego a acordar con la administración tributaria o a reconocer algunos errores en mi declaración. Entonces, yo acepto, hago una declaración sustitutiva, pago esos impuestos y me van a reconocer la misma siempre y cuando sea por los conceptos y los valores determinados por la administración tributaria. ¿Qué pasa en el caso de una solicitud de pago en exceso o indebido? La declaración sustitutiva se vuelve un requisito fundamental para poder iniciar con estos procesos. Otro punto que vamos a tomar es el tema del anticipo de impuesto a la renta. Y para topar el tema del anticipo de impuesto a la renta es un poco llevar nuestra memoria a lo que hemos pasado con el anticipo. El anticipo de impuesto a la renta al término de los últimos años pues ha tenido algunas variaciones. Y vamos a recordar qué pasó en el año 2018. Hasta el año 2018 el anticipo de impuesto a la renta era calculado de acuerdo a una fórmula que tomaba en cuenta los activos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. En función a ese cálculo, yo determinaba el anticipo de impuesto a la renta que tenía que generar. ¿Qué pasaba con este concepto? Muchas de las empresas podían tener una pérdida, podían no haber generado una renta durante el ejercicio fiscal, sin embargo, al no tomar en cuenta la renta como tal, sino los activos, los ingresos, los gastos y el patrimonio, pues generaban un valor del anticipo. Como todos recordaremos, fueron temas de mucha discusión por varios sectores y el pedido de varios de los mismos para que sea eliminado. Pero hasta el año 2018 ese era el cálculo y se convertía en un impuesto mínimo. Es decir, si mi impuesto a la renta causado era menor al anticipo calculado, pues yo liquidaba el impuesto en función del impuesto mínimo o del anticipo mínimo. Eso nos pasó hasta el año 2018. Con la emisión de la Ley de Fomento Productivo en agosto del 2018, se quita el concepto de impuesto mínimo, pero se mantiene el cálculo del anticipo en función a la fórmula mencionada. Para el año 2019, con la emisión de la Ley de Progresividad Tributaria, que es la que este reglamento está afectando, se elimina el concepto del anticipo como impuesto mínimo y también como un pago obligatorio y se vuelve un impuesto voluntario. Es decir, que si el contribuyente desea, lo calcula y lo paga, o si no lo desea, pues simplemente no lo toma en cuenta. En ese sentido, este reglamento a la Ley de Simplicidad Tributaria, lo que está haciendo es perfeccionar ese concepto de que ya no es un impuesto mínimo ni es una obligación, sino que es voluntario. Entonces, en varias partes de este cuerpo o de la normativa que estamos analizando, lo que está haciendo es eliminar ese concepto que venía ya incluido bajo los preceptos que les estoy mencionando que se mantenían anteriormente. ¿Cuál es el cálculo ahora? El cálculo ahora de este anticipo voluntario ya no es en función de los activos, de los ingresos o de los costos, sino se vuelve en función del 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal anterior, menos las retenciones. Si de eso yo tengo un valor, ese valor yo lo puedo pagar a partir del mes siguiente de la presentación de la declaración de impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, al ser voluntario, yo escojo la periodicidad en la cual yo puedo pagar esos valores. Si yo decido tener un anticipo voluntario, estos valores efectivamente pagados se constituyen en un crédito tributario para la liquidación del pago del impuesto a la renta del siguiente año. En este sentido, debemos tomar en cuenta que el concepto de anticipo de impuesto a la renta como impuesto mínimo ya no existe dentro de la legislación tributaria y más bien lo que se crea únicamente es un anticipo voluntario que pueden hacer los contribuyentes.
Otro de los cambios que está dando el reglamento y que son cambios que van a tener un impacto importante y que son dignos de tomarlos en cuenta, de analizarlos, de tenerlos presentes, porque también en algunos de los casos vamos a tener que esperar que haya una resolución o que se emita una disposición formal por parte del Servicio de Rentas Internas, es el tema de los agentes de retención. Si nosotros nos ponemos en el escenario actual, decimos que los agentes de retención de impuesto a la renta somos todas las sociedades o las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en todos los pagos que realicen. Si nosotros no cumplíamos con eso, ¿qué nos pasaba? El gasto era no deducible y además de eso yo tenía que cumplir con la retención que dejé de efectuarla. Eso es el escenario actual y es tal como hemos venido actuando. Sin embargo, dentro de la ley de simplicidad tributaria hay un cambio y el cambio me dice es que ya no todos vamos a ser agentes de retención, tal como lo estamos haciendo ahora, sino me dice que serán algunos sujetos pasivos o contribuyentes determinados por el Servicio de Rentas Internas los que realizarán, serán agentes de retención en todos los pagos que realicen. Es decir, tal como estamos ahora, van a ser escogidos ciertos contribuyentes para que todos sus pagos realicen retención. Y los que no seamos escogidos dentro de esa línea o los que no seamos los sujetos acreditados por el SRI, ya no vamos a hacer retenciones en todos los casos, sino únicamente en casos específicos. ¿Cuáles son esos casos específicos que siempre tendré que actuar como agente de retención, aun cuando no consta en el listado del Servicio de Rentas Internas? Es la distribución de dividendos, como ya lo mencionó Nelson. Yo soy agente de retención cuando distribuyo dividendos, la enajenación de acciones, por los pagos o reembolsos al exterior, todos los pagos al exterior van a seguir siendo agentes de retención. Por los pagos a mis empleados bajo relación de dependencia, sigo siendo el agente de retención, debo retenerles en función a la proyección anual. Para aquellos que promuevan espectáculos públicos, siempre y cuando estos pagos sean a artistas extranjeros, las emisoras de tarjetas de crédito y de débito siguen siendo agentes de retención en todos los pagos que ya realicen. Los organizadores de las rifas, a excepción de aquellas que provienen de la Junta de Beneficencia o de Fe y Alegría. Las sociedades y personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad en las donaciones en dinero que se realicen de acuerdo a la tabla progresiva que existe para el impuesto a la renta de donaciones. Los que acrediten intereses o rendimientos financieros de cualquier tipo, las comercializadoras de minerales y, en general, cuando se realice una transacción con liquidaciones de compra. En este sentido, nuevamente, para todas las transacciones, un grupo de contribuyentes obligados por el Servicio de Rentas Internas, y si no estoy dentro de esa lista, solo cuando realice las actividades que acabo de mencionar. Si yo estoy haciendo una compra local, por poner un ejemplo de telefonía, y no estoy dentro de la lista del SRI, pues yo no estoy obligado a ser agente de retención. En ese sentido, hemos terminado lo que es el análisis del impuesto a la renta. Nuevamente decirles que hay temas importantes, hay cambios que nos van a realizar, incluso dentro de la parametrización de los sistemas. Nuestros sistemas ya estaban acostumbrados a ser agentes de retención de manera general para todas las transacciones. Si yo no estoy adentro de la lista, va a ser un cambio adicional que yo tenga que prever. En ese sentido, es importante para nosotros hoy compartir con ustedes este tema para que ya tengan ciertos puntos sobre la mente, ciertos impactos que pueden tener dentro de su organización y empezar a tomar las medidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para eso estamos también nosotros. Nosotros como asesores tributarios estamos siempre al lado de nuestros clientes para poder llevar estos cambios a cabo. En relación al impuesto al valor agregado, lo que es el IVA, vamos a hablar principalmente de lo que son los servicios digitales. Este fue uno de los cambios incluidos en el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno que habla sobre los servicios y gravó a los servicios digitales con el impuesto al valor agregado. ¿Qué esperábamos con el reglamento? Y efectivamente es lo que pasó, es definiciones. Entonces, el reglamento nos amplía un poco qué se consideran servicios digitales. En ese sentido, es importante conocer las definiciones ya incluidas por las cuales se entenderá que hay un servicio digital. De manera general, nos menciona que son aquellos prestados o contratados por medio del Internet, de plataformas o de otros mecanismos similares o redes similares que estén casi 100% automatizados o con una poca interacción humana.
e independientemente del mecanismo que se utilice para su visualización, descarga u utilización. En ese sentido, ese es el concepto general. Si yo tengo algo que está contratado por medio del Internet, que es automatizado, que no tiene participación humana, pues ya lo puedo encajar dentro de un servicio digital. Y en la importación de estos servicios digitales se va a grabar el IVA. Recordemos que el IVA puede estar grabado o con tarifa 0 o con tarifa 12, pero aquí de manera general lo que me está diciendo es que van a estar grabados con IVA. Primero, el primer servicio que nos señala es el suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web. Ahí tenemos los productos digitalizados, programas informáticos, libros, diseños, informes, datos de mercado. Tenemos el mantenimiento preventivo, administración y soporte técnico en línea. Servicios web de almacenamiento de datos, la publicidad y el software. Las subastas que sean en línea, sean estas de ofertas laborales, de transporte, de alojamiento u otros que pueda definir el servicio de rentas internas. Nos habla también que es un servicio digital, los servicios de clubs, las webs de citas, blogs, revistas, periódicos, servicios de internet y enseñanza a distancia. Las bases de datos, también los servicios premium, que es pasar de un servicio básico a un servicio premium, por ejemplo, YouTube Premium. Esos también están considerados como servicios digitales, incluyendo aquellos de las redes sociales. Y el acceso a descarga de imágenes, información, música, videos, juegos y demás contenido audiovisual. Estos son los conceptos que ya nos ha definido la normativa para considerar qué es un servicio digital y por qué estos están grabados con IVA. Como les mencioné, el IVA puede estar grabado con dos tarifas, con la tarifa 0% y con la tarifa 12%. Entonces, la ley ya nos indicaba cuáles están grabados con tarifa 0% del IVA. Y son, si bien está calificado como un servicio digital, como lo vimos en la lámina anterior, el suministro de dominios de página web, la provisión de nombres de dominios de Internet, la computación en la nube, el servicio de almacenamiento privado de todo tipo de datos a través de una red o telemática. Estos de aquí están contemplados dentro de lo que mencioné de servicios digitales y están grabados ya con tarifa 0% del IVA. Dentro de la Ley de Simplicidad Tributaria emitida el 31 de diciembre del 2019, algunos de los impuestos no fueron de aplicación inmediata. Como les decía Nelson, hay que tomar en cuenta eso, o sea, cuáles se aplican inmediatamente y cuáles tienen fechas establecidas. Una de las fechas establecidas es el tema de los servicios digitales y dentro de la Ley de Simplicidad se especificó que serán aplicados a partir de 180 días de haberse publicado la normativa. Estos 180 días se cumplen ya el 16 de septiembre del 2020, momento en el cual ya debe empezar a regir toda la normativa en relación a los servicios digitales. Dentro de los servicios digitales, como vamos a ver más adelante, mencionan temas de tener un catastro de aquellos prestadores de servicios digitales que hayan sido registrados ante el Servicio de Rentas Internas. Este catastro, por ejemplo, hasta el momento no está hecho, no tenemos una actualización que nos permita ver cuáles están en el mismo. Entonces, de esa manera es que el Servicio de Rentas Internas ha otorgado estos plazos para viabilizar la aplicación del mismo. Entendemos que están trabajando dentro de este proceso para poder iniciar con la aplicación de lo que son servicios digitales. Pero hay que tomar en cuenta que ahora los servicios digitales, todo lo que yo importe a través de del uso del Internet, va a estar grabado con este impuesto. ¿Cómo será el pago por los servicios digitales? Si bien debemos entender que el servicio digital es generalmente prestado por una entidad que no está en el Ecuador, que no tiene una residencia fiscal en el Ecuador, sino que utiliza intermediarios como las entidades financieras para poder realizar el cobro de estos servicios, ¿cómo va a ser el pago del IVA en estos casos? En estos casos que se obliga a emitir una liquidación de compras y prestación de servicios por el valor del
del servicio prestado, en la cual se va a gravar el IVA, tal y como lo hacemos cuando importamos un servicio. En este sentido, los servicios digitales serán tratados de la misma manera, con una liquidación de compras en la cual tengamos el valor del servicio prestado, grabemos el IVA y de esta manera, si yo necesito sustentar el costo o el gasto, pueda estar totalmente respaldado, así como si yo decido utilizar ese valor de IVA como crédito tributario, la liquidación de compras me permite utilizarlo como crédito tributario. Para aquellos prestadores de servicios digitales que no estén registrados en el país, como les dije, debe haber un catastro en el cual estos prestadores se registren ante la administración tributaria. Para aquellos que no se han registrado y cuando no exista intermediarios en el pago, es decir, yo no utilice una entidad financiera local para este pago, el contribuyente, es decir, el beneficiario de este servicio, es el que se convierte en el que debe mantener el cobro de este impuesto. Es decir, aparte de emitir la liquidación de compras, pues deberá retener y pagar el 100% del IVA generado dentro de esta transacción. ¿Cuándo puede ser que yo no tenga un intermediario? Quizás si yo tengo una tarjeta de crédito internacional y bajo esa me hacen el débito de mi servicio de Netflix, por ejemplo. Yo no tengo un beneficiario y yo no tengo un intermediario que pueda ser rastreable por el servicio de rentas internas porque va a ser un banco del exterior. En ese caso, yo me convierto en el que debe retener el 100% de ese IVA y pagarlo. Sin embargo, cuando yo sí utilizo un sistema, alguna entidad del sistema financiero local, como intermediario para este pago, el estado de cuenta que esta entidad me emite se constituye en el comprobante de retención del impuesto porque ellos actuarán como tal, actuarán como agentes de retención del impuesto en los pagos que se realice por importación de servicios digitales. ¿Quiénes serán los agentes de percepción? Recordemos que los que son agentes de percepción son los que reciben el cobro de ese IVA. Y para el caso de aquellos no residentes en el Ecuador que sí estén registrados en el Servicio de Rentas Internas, se va a crear una figura en los cuales ellos puedan declarar mensualmente los valores que han sido cobrados por IVA en relación a los servicios digitales importados. Recuerden nuevamente, esto debe ser mediante un catastro que tenga la administración tributaria de aquellos prestadores de servicios digitales que hayan sido inscritos para este efecto. Este tema de tener un registro, estar en el catastro del Servicio de Rentas Internas, no implica que yo ya me convierta en un establecimiento permanente en el Ecuador para el cumplimiento de demás obligaciones. Se limita únicamente a ser agentes de percepción del IVA. ¿Cuál es el momento de la retención en servicios digitales? El momento de la retención en los servicios digitales será el momento del pago. En ese momento, la institución financiera deberá retener el impuesto correspondiente y pagarlo en el mes siguiente del cual sea generado. Esta retención no aplicaría para aquellos prestadores de servicios digitales que se encuentren registrados dentro del catastro del Servicio de Rentas Internas. Es decir, la institución financiera actuará como agente de retención siempre y cuando ese prestador de servicios digitales no esté dentro del catastro. Si esta entidad está dentro del catastro, pues se convierte en agente de percepción y pagará mensualmente el impuesto del IVA que haya sido cobrado. Finalmente, en lo que es temas de IVA, hay también cambios en relación a los agentes de retención. ¿Se acuerdan que ya vimos en los agentes de retención de impuesto a la renta cuáles van a ser y en qué condiciones? En el IVA también hay especificaciones. Entonces, me mencionan que van a ser agentes de retención del impuesto al valor agregado los contribuyentes que hayan sido calificados como especiales, eso ya lo teníamos, las emisoras de tarjetas de crédito y de débito, las empresas de seguros y reaseguros, todas las personas naturales en las importaciones que realicen. Cuando yo importo un servicio, me convierto en agente de retención. Las instituciones financieras que tengan convenios de recaudación y las tarjetas de crédito en los casos de la importación de los servicios digitales, que es lo que acabamos de ver.
que ya no vemos aquí, por ejemplo, los exportadores. Los exportadores constaban como agentes de retención de impuesto al valor agregado, incluso para que ellos puedan solicitar la devolución del IVA que ha sido generado en las compras, ellos tenían que retener el 100% del IVA. Ya no los vemos dentro de este detalle, simplemente si ellos fueran contribuyentes especiales, pues seguirán haciendo las retenciones en los montos establecidos, pero ya no bajo el 100% de todas las adquisiciones que realice. Estos serán los que son agentes de retención del impuesto al valor agregado. Con eso terminamos el análisis del IVA. Como ustedes pueden ver, lo principal es el tema de los servicios digitales. Esperábamos eso, esperábamos que el reglamento nos defina cuáles van a estar dentro de los servicios digitales, porque el término dentro de la ley quedaba muy amplio. Entonces ahora conocemos cuáles están claramente definidos y en función a eso vamos a tener que ya el septiembre, es decir, el próximo mes, empezar a tener los pagos por concepto de los servicios digitales. Las entidades financieras tuvieron el tiempo suficiente para prepararse para esto, así como la administración tributaria el tiempo para poder normar específicamente cómo será el procedimiento al respecto. Aquí tenemos el tema de ¿qué pasa con el régimen para microempresas? El régimen para microempresas ya salió en la Ley de Simplicidad Tributaria, ya se encuentra dentro de la aplicación en este régimen. Gaby, tengo un sonidito, no sé si está alguien el micrófono prendido, por favor. Gracias. Ya se empezó a aplicar este régimen, ya lo veníamos analizando, hay ya unas resoluciones al respecto, pero al ser un nuevo régimen también tiene que estar incluido dentro del reglamento para normar la aplicación del mismo. Este reglamento, ¿a quién aplica? Para recordar un poco, para las personas naturales, las sociedades y los emprendedores, siempre y cuando tengan ingresos de hasta $300,000 y sus empleados no sobrepasen de 9. En este sentido, si cumplo dentro de estas categorías, yo ya puedo ser considerado como un primer candidato al régimen de microempresas. Pero debo analizar en qué casos yo no puedo acogerme a este régimen. Es decir, por qué motivos yo no debería entrar. Primero, si me encuentro en otro régimen simplificado, por ejemplo, si ya estoy inscrito en el RICE. Si estoy inscrito en el RICE, me mantengo en el RICE y ya no paso a un régimen de microempresas. Si soy un organismo internacional, multilateral, agencias especializadas o instituciones del Estado, no aplican para el régimen de microempresas, aun cuando tengan los ingresos y los empleados que les acabo de mencionar. Las instituciones financieras, quienes tengan una ocupación liberal, los que presten servicios profesionales, los notarios y los registradores tampoco entran dentro del régimen de microempresas. Aquellos que presten transporte público, comercial, solo tengan ingresos bajo relación de dependencia o rentas por rendimientos de capital. Aquellos que se dediquen a actividades de exploración de recursos no renovables, aquellos que tengan la actividad de comercializar combustibles y el transporte internacional. Si yo tengo alguna de estas líneas, aunque cumpla con lo anterior que les había mencionado, no entro dentro de este régimen y por lo tanto me debo seguir manteniendo en un régimen normal como he venido hasta el momento. ¿Qué va a pasar con la inclusión? ¿Cómo entro al régimen de microempresas? Es importante considerar que el régimen de microempresas es obligatorio. O sea, no es si yo quiero o no quiero ingresar, es un régimen obligatorio en el cual yo debo cumplir con las obligaciones bajo este régimen si cumplo con las condiciones. ¿Cómo me será la inclusión? El Servicio de Rentas Internas, en función a la base de datos que mantiene, puede de oficio actualizar el RUC e incluirlos dentro del catastro de microempresas. Actualmente se consta este catastro en el cual están personas naturales, sociedades e incluso fideicomisos, en los cuales ya han sido incluidos dentro del régimen de oficio, es decir, por la información que mantiene el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas debe publicar hasta septiembre de cada año cómo está la actualización del catastro, de manera de que las personas queden notificadas de que ya estarán dentro del régimen. Y en caso de que yo sea un nuevo contribuyente que inicie mis operaciones, pues deberé iniciar ya con esta particularidad, indicando en mi RUC que soy una persona perteneciente al régimen de microempresas.
¿En qué casos habrá exclusión? La exclusión también podrá ser la de oficio, el Servicio de Rentas Internas, cuando el contribuyente incumple algunas de las condiciones. ¿Qué tal si yo empecé con ingresos menores a 300,000, pero en este año tengo ingresos mayores? Dejo de cumplir una condición, entonces debería salir del régimen y aplicar un régimen normal porque ya no estoy cumpliendo con las condiciones. También, cuando un contribuyente considere que no debe estar dentro de este régimen porque presta actividades o servicios profesionales, por ejemplo, pero en función al catastro ha sido incluido, puede solicitar la exclusión del mismo siempre y cuando ésta se haga hasta 20 días posteriores de la publicación del catastro. Si no lo hace, pues seguirá dentro del régimen y la administración tributaria también se tomará un tiempo para determinar bajo qué factores se excluye o no mediante una resolución. Si yo tomo la decisión de estar dentro de este régimen, pues yo deberé estar en el régimen por 5 años, considerando todos los cumplimientos formales y las declaraciones de impuestos, tal como indicamos a continuación. En un inicio, la normativa señalaba que quizás no haya mayor cumplimiento formal de este régimen. Sin embargo, ya en la emisión de la ley hay régimen o hay una figura de deberes formales que se debe cumplir. Entonces, es importante que quienes estén dentro de este régimen no pierdan de vista esto, porque podrían ser sancionados por el incumplimiento de tales. Primero, yo debo emitir comprobantes de venta. Los contribuyentes que estén bajo el régimen de microempresas pueden emitir facturas, liquidaciones de compra, comprobantes de retención, siempre y cuando en estos documentos pongan la leyenda que son pertenecientes al régimen de microempresa. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad que las personas que adquieran estos bienes o servicios pues conozcan la condición en la que está este contribuyente. Tal como ponemos, soy contribuyente especial o estoy en el régimen RICE, aquí también los comprobantes deben tener la leyenda régimen de microempresa. Debo llevar la contabilidad si cumplo con los montos establecidos para el efecto, y si soy una persona natural no obligada, pues debo tener el registro de ingresos y gastos, eso no se pierde, y lo que me especifica el reglamento es que en el caso de quienes deben contabilidad, esta deberá aplicar las normas NIF para pymes. Debo presentar declaraciones de IVA, de impuesto a la renta, de ICE, de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Debo presentar anexos de información siempre y cuando la administración tributaria los defina para el efecto. La administración debe decirme qué anexos yo debo presentar y en función a qué información debe ser reportada. Y otros que señale la ley del Código Tributario, que es facilitar las inspecciones, entregar información, atender los requerimientos del Servicio de Rentas Internas, todos los deberes que cumplimos los contribuyentes en relación a procesos de revisión. ¿Cómo es la declaración que realiza este régimen? Vamos a hablar de los 3 impuestos. Del impuesto a la renta, la declaración del impuesto a la renta será bajo una tarifa única del 2%. ¿Sobre qué? Sobre los ingresos netos. ¿Qué me define como ingresos netos? Son los ingresos menos los descuentos y las devoluciones y los ajustes NIF. Recuerden que decía ya la norma que debo llevar una contabilidad bajo NIF para pymes. Entonces, como ya tengo esa obligación, si yo tengo ajustes NIF que estén afectando al ingreso, esos deben ser restados al momento de aplicar la tarifa del 2%. Pero, ¿cuál es la particularidad? El impuesto a la renta en un régimen de microempresas no será presentado de manera anual, sino debe ser declarado de forma semestral, de acuerdo al 9º dígito del RUC, y este impuesto será en función de los ingresos que haya tenido en cada corte de semestre. Estos estas personas no serán agentes de retención, pero sí están sujetos a retención por parte de quien adquiera sus bienes en un monto del 1.75%. En este sentido, por ejemplo, con los del RICE no pasa lo mismo. A los que estén dentro del RICE yo no les puedo retener, pero a los que estén dentro de un régimen de microempresas sí pueden ser objeto de retención del 1.75%. En el tema del IVA, se sujetan a las normas generales, presentan una declaración semestral de todo el IVA percibido o retenido y lo reportan de acuerdo al 9º dígito del RUC. Estos no serán considerados como agentes de retención y el ICE de igual manera se hará de forma semestral. En el caso del IVA puede pasar que yo, por equivocación o descuido, lo hice de forma mensual. En ese sentido, la administración tributaria la considera como escoger la forma o la periodicidad para el pago de este impuesto y este debe ser mantenido al menos por el ejercicio fiscal por el cual se hizo declaraciones mensuales, empezando un cambio dentro del siguiente año.
Con eso terminamos lo que son los temas del régimen de microempresas. Vamos a ver otros asuntos impositivos que son importantes y que tienen un tratamiento especial y que sí van a ser de consideración. El primero son los agentes de retención. Como ya les dije, van a cambiar quiénes son los agentes de retención. Ya no voy a ser agente de retención siempre. ¿Y qué parámetros va a tomar la administración tributaria para determinar quiénes son agentes de retención? Primero, que sean personas obligadas a llevar contabilidad, que tengan el cumplimiento de sus deberes formales al día, que no tengan obligaciones tributarias vencidas, que la relación de ese impuesto a la renta con respecto a los ingresos generados esté de acorde al sector económico al que pertenecen y cualquier otro que pueda determinar la administración tributaria. Si yo soy ese tipo de contribuyente, pues la administración tributaria podría estarme considerando para ser un agente de retención de todas las operaciones. ¿Y cómo se califica un contribuyente especial? El contribuyente especial se califica considerando los montos de sus activos y el volumen contributivo que él pueda tener dentro del sector. Es decir, que sea un contribuyente grande que pueda tener mayor nivel de contribución a las arcas fiscales. Estos van a ser agentes de retención de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas y serán notificados mediante una resolución que les deberá llegar por parte de la administración. Recuerden que el momento que nosotros realizamos el acuerdo de uso de medios electrónicos, autorizamos a que las notificaciones sean emitidas vía electrónica. Es por eso importante que al menos ahora que el trabajo de la administración tributaria está limitado únicamente a medios electrónicos, revisemos constantemente el buzón del contribuyente porque es ahí donde estamos autorizando que nos lleguen notificaciones, requerimientos de información y todo lo que la administración tributaria considere necesario puede llegar al buzón del contribuyente. Entonces, si me van a nombrar como contribuyente especial, también puede haber una resolución que me haya llegado a mi buzón del contribuyente. Este es un aviso importante y por eso un poco ustedes pueden ver la imagen. ¿Por qué? Es un cambio que se da en las declaraciones. Nosotros ya habíamos visto que para las entidades del sector público y para las que tengan su domicilio en Galápagos estaban cambiando las fechas. Este es otro cambio de fechas y me habla únicamente para aquellos que son contribuyentes especiales. Es decir, si yo ya consto en el RUC como contribuyente especial calificado por la administración tributaria, me dice que yo debo presentar mis declaraciones ya no respetando el 9º dígito del RUC, sino hasta el día 9 del respectivo mes. Es decir, ya no tendría, por ejemplo, si presentaba el 28, ahora es el 9, si presentaba el 20, ahora es el 9. Ya no respeto el 9º dígito del RUC, sino todos los contribuyentes especiales presentarán IVA, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la renta, el 9 de cada mes. Pero ¿cuál es la consideración adicional que hay que tomar en cuenta en este momento? Que ya no lo hago, si este 9 cae en un día de descanso obligatorio o feriado, ya no lo hago el siguiente día hábil, sino lo tengo que hacer el día hábil anterior al cumplimiento de esta obligación. El ejemplo que es perfecto para esto es justamente este feriado que acabamos de pasar. Si esta disposición estaba vigente para este feriado, tendríamos que haber presentado la declaración el viernes 7 de agosto. ¿Por qué? Porque el día 9 coincidió con un domingo, día de descanso obligatorio, y el 10 fue un feriado. Como yo no puedo hacer en esos días, adelanto al día hábil anterior. Sería el 7. ¿Qué involucra esto? Involucra muchos ajustes dentro de las compañías. Si mis periodos de cierres contables se demoraban hasta el 10, pues ya no puedo hacer si yo soy un contribuyente especial porque mis declaraciones deben estar listas el 9 de cada mes. Esto también involucra en que la información contable esté correctamente ingresada porque recuerden, hacer sustitutivas o incurrir en este tipo de costos puede tener intereses, multas, recargos que por el momento no es sugerible para las compañías, serían costos adicionales que no se recomienda incurrir. Entonces recuerden, los que son contribuyentes especiales a partir del mes de septiembre ya tienen que hacer sus declaraciones tomando en consideración el vencimiento el día 9 y si cae día de descanso, adelantar los días para que ese día sea presentada la declaración, ya no de acuerdo al 9º dígito del RUC. Otro tema importante es que en relación a las inversiones nuevas y productivas que señalaba la ley de fomento, se vencen el 21 de agosto del 2020, era el plazo establecido. Si yo no realizo hasta esa fecha las inversiones, pues pasado ese tiempo ya no tendré los beneficios y hasta el momento no hemos tenido ningún decreto que amplíe el plazo.
Dentro de este cuerpo legal que estamos analizando hay varias reformas. Hay también reformas en lo que corresponde al impuesto a la salida de divisas, pero básicamente no las hemos incluido aquí porque tienen que ver con los cambios que les mencioné del anticipo. El impuesto a la salida de divisas tenía la facilidad de poderlo compensar con el anticipo, pero el momento que se volvió voluntario se pierde ese sentido y por lo tanto la normativa lo único que está haciendo es reformar cada una de las partes que decía y su anticipo y su anticipo. Entonces, en ese sentido, hay muchas partes dentro de este cuerpo que tienen ese componente, el cual debe ser analizado de esa manera. Sin embargo, también en el tema del COPSI hemos incluido ciertos conceptos. Recuerden que dentro de los sectores priorizados para los beneficios de inversiones nuevas y productivas, se incorporó a 3, a la infraestructura hospitalaria, a los servicios educativos y a los servicios culturales y artísticos. Nuevamente, el reglamento, como nos hizo en otros temas, lo que está fijando aquí es cómo interpretar esto, o qué alcance tiene, o qué límites se está poniendo para la aplicación del mismo. En lo que es infraestructura hospitalaria, nos dice que se considerará como tal a nuevos hospitales, pero que estén en zonas priorizadas, que estén definidas por el ente rector de la salud. Es decir, no puedo hacerlo en cualquier lado, sino que el ente de salud deberá decirme qué zonas son priorizadas y si yo hago una inversión en infraestructura, pues podré tenerlo como inversión nueva y productiva, y siempre y cuando esto no amerite una remodelación y esté destinado a centros médicos distintos a los que no sean un hospital. Por ejemplo, un centro odontológico no es un hospital, pero y si yo hago ese tipo de inversiones, no entrarían dentro de este concepto. En los servicios educativos, estamos hablando que igual deben estar calificados por su ente rector y también amerita para la capacitación y formación profesional. Comprende la educación regular, la educación presencial y la educación de idiomas. Y en los temas culturales y artísticos señala que es una actividad de naturaleza artística, creativa, patrimonial y cualquier otro ámbito de la cultura, siempre y cuando estén desarrolladas por entidades que estén en el registro único de artistas y gestores culturales y consten en el catálogo. Entonces, ¿cuál es el punto en común de cada uno de estos? Que el ente rector, que el ente que regula cada una de estas actividades, deberá definir cuáles son los puntos en los cuales van a ser hechas de estas nuevas inversiones. Si no están dentro de esa resolución o dentro de esos acuerdos dentro del ente rector, pues lastimosamente, aunque se hagan, no estarían cumpliendo con los requisitos para ser consideradas como inversiones nuevas. Y aquí finalmente, sin entrar mucho ya en una explicación, como bien mencionó Nelson en el inicio de la intervención, se había fijado una recaudación anticipada del impuesto a la renta. Esta recaudación anticipada no tiene el mismo concepto de un anticipo de impuesto a la renta, ya que vimos que el anticipo es voluntario, sino es un pago anticipado a lo que yo tendría que pagar de impuesto a la renta del año 2020. Se fijaba de que esto debería ser calculado en función a qué sujetos, a los que tengan ingresos grabados con impuesto a la renta, que en sus ingresos en el año 2019 hayan sido superiores a 5 millones, y hayan tenido una utilidad contable en el periodo de enero a junio 2020. Esto tendría que haber sido pagado ya hasta el 14 de agosto de este año. Sin embargo, el día de ayer, al final de la noche, tuvimos la resolución de la Corte Constitucional, en la cual mencionaba de que este pago no es constitucional y por lo tanto no es procedente la ejecución. En ese sentido, es importante que conozcamos cómo estaba realizado, sin embargo, que por el momento se encuentra suspendido hasta que haya otra resolución por parte del Ejecutivo, y en caso de que no lo hubiera, pues se prioriza el tema de la Corte Constitucional. ¿Cómo hubiese sido el cálculo si ya nos tocaba pagar este 14 de agosto? De la utilidad contable que yo obtuve de enero a junio del 2020, el 85% debía calcularlo, sobre eso aplicaba el 25% y restaba las retenciones del 2020. El valor que me hubiese salido, yo podía pagarlo hasta en 3 cuotas, en agosto, septiembre y octubre, y este valor constituía crédito tributario. Sin embargo, ¿qué es importante aquí? Si bien por el momento está en stand-by o no tenemos una consideración, en varios de los cambios que se están dando dentro de la normativa, va a meritar de que tengamos estados financieros ya preparados. Si yo debía presentar esto,
¿cuál era mi obligación? Tener estados financieros a junio del 2020. En ese sentido, amerita que las compañías actualicemos, ingresemos toda la información contable, los ajustes necesarios, de manera de que yo tenga un estado financiero pulido, finalizado, contenga la información real, que no me genere contingencias, que no me genere pagos adicionales que yo no tenía que realizar o que no me genere una subvaloración de los mismos, de manera de que se generen intereses. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Tengamos ya cerrados ciertos balances, incluyamos los ajustes que consideremos necesarios, de manera de que en el caso de que, por ejemplo, esta disposición vuelva, se cambie o tenga alguna modificación, nosotros podamos ya contar con información contable fiable que nos ayude a determinar cuáles son los pagos o contribuciones que nosotros deberíamos realizar. Eso es un poco, sin entrar en mayor detalle, lo que estaba realizado con el pago anticipado. Recordemos que por el momento ha sido declarado como inconstitucional y por lo tanto no es procedente hasta que no haya una versión oficial por parte del Ejecutivo con otro decreto o una modificación al mismo. En ese sentido, quisiera agradecerles por su presencia. Ha sido, como ustedes ven, un tema bastante amplio. Hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Sin embargo, hay cambios muy, muy importantes que deben ser tomados en cuenta, cambios que van a afectar a las disposiciones de las compañías, a lo que tenían quizás presupuestado como un impuesto a la renta del año. En ese sentido, es el momento de empezar a analizarlos. Queríamos ser los primeros en decirles, en comentarles cuáles son los cambios importantes para que ustedes tomen las medidas necesarias. Sin embargo, estamos a las órdenes por cualquier tema que pudiera surgir, por cualquier novedad que ustedes quisieran. Están nuestros contactos, conocen nuestro trabajo y de esa manera estamos a las órdenes. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Vamos a atender ciertas preguntas. En función del tiempo, lastimosamente, como les dije, es muy, muy amplio para tomarlo en unas pocas horas y quedamos atentos a sus inquietudes.